Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Vamos por un momento al pasado lejano, a los ancestros de nuestra especie, a los humanos primitivos que por primera vez se hicieron conscientes de la muerte. Imaginemos lo que significa para alguien que no conoce la muerte enfrentar de pronto la de alguien cercano, un padre, un tío, una abuela, una hermana. Piensa, por ejemplo, que tú eres un niño neandertal de hace 80,000 años al que nadie le ha hablado de la muerte. De pronto esa persona que te ha cocinado, te ha enseñado a cazar, que te ha contado historias o sabe hacer fuego, esa parte integral y esencial de tu familia, de tu grupo humano, de pronto deja de reaccionar. Es como si se hubiera dormido, pero más profundamente y ya no despertara nunca. Tú esperas a que despierte, como no lo hace, te acercas, quizás la mueves para despertarla y sientes que ha perdido calor. Está fría como los animales muertos y exhibe una palidez inusual y enfermiza. Probablemente encontrarás que sus extremidades están anormalmente rígidas y lo estarán así durante hasta 12 horas. Si le abres los párpados, verás que sus ojos se han vuelto turbios, como si tuvieran cataratas, y ya no te miran como antes. Al cabo de unos días, dependiendo del calor que haga, esa persona empezará a despedir un olor nauseabundo, descomponiéndose, hinchándose, creando un aspecto aterrador como si se convirtiera en un ser distinto. Y entonces hay que deshacerse de él, tal vez enterrarlo. Y uno se preguntaría dónde está aquella persona a la que uno quería, la que era divertida o amable o gruñona o entrañable. Si tú, niño neandertal, no sabes qué es la muerte, menos aún sabrás qué son los sueños. ¿Sabes algo? Todos los días tú y todas las personas a las que conoces entran en un estado que se parece al sueño permanente de tu ser querido perdido. Pierden la conciencia y cierran los ojos. Y mientras duermen, tienen ensoñaciones. No saben que son ensoñaciones, son como viajes a otros lugares, algunos reales y conocidos y otros fantasiosos y extraños. Quizás al dormir puedes ver lo que pasa en esos lugares y a veces, sobre todo cuando has tenido un impacto emocional importante, como lo que le ha ocurrido a tu ser querido, ves a esas personas en tus sueños. Y en tus sueños vuelven a hablar, a reírse, a caminar, a eructar cuando comen, a perseguir a sus presas, a contarte historias, vuelven a estar vivos. No es nada extraño, pues, que tú, niño neandertal, que eres un humano inteligente aunque estés lastrado por una enorme ignorancia del universo a tu alrededor y al mismo tiempo dotado de una poderosa curiosidad que te impulsa, concluyas que tu ser querido ha abandonado su cuerpo material y se ha ido a otro mundo, ese mundo que puedes visitar a veces cuando sueñas. No sabes que sueñas en tus visiones. Visiones que son iguales a las que tienes cuando puedes ver a tus dioses o hacer realidad tus sueños, tus ilusiones. Hay un más allá, donde esa persona y todos los que han muerto siguen viviendo. Ahora tienes que pensar cómo comunicarte de manera más constante y más a voluntad con ese mundo, cómo obtener información de él, qué rituales seguir, cómo llegar allá. Y muy pronto, ya sea por verlo o porque te lo cuenten tus padres o los sabios del grupo, te enterarás de que tu especie, como todos los animales, tiene la desagradable costumbre de morirse. Puede morir por una herida de hacha o de lanza, por el ataque de un animal o un depredador hambriento o una presa defendiéndose, incluso una víbora o una araña, o morir por algo que nadie sabe qué es, como si seres invisibles les ocasionaran dolores e incapacidades hasta acabar con su vida, o simplemente extinguirse como una llama o como el sol en el ocaso. Pero va a morir. Todos vamos a morir. Y desde que descubrimos ese hecho imponente de niños o de adolescentes, cuando sabemos consciente y profundamente que vamos a morir, heredamos también las ideas que esos seres humanos fueron desarrollando durante miles y miles de años sobre la muerte, utilizando su inteligencia, su curiosidad, su ignorancia y por supuesto su miedo. El miedo más profundo a lo más desconocido, el miedo a morir, el miedo a cómo morir, nadie quiere sufrir en el proceso, el miedo a cuándo morir, mientras más tarde, mejor. Y sobre todo, el miedo a qué va a pasar con nosotros después, porque tiene que haber un después. Y si has visto un después deseable donde hablas feliz con tus seres queridos muertos que están en condiciones maravillosas, por ejemplo, dejan de envejecer, pues no es extraño que haya también un después indeseable, de sufrimiento, que incluso también quizás has soñado o hayas visto en tus visiones nocturnas. Momentos aterradores que llamamos pesadillas. Incluso es posible que tú o alguien cercano a ti sienta la presencia de esos seres sobrenaturales malévolos
que se les sientan en el pecho cuando están dormidos y no los dejan moverse, y tú, que no sabes lo que son las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas o parálisis del sueño, que nada tiene de preternatural, por cierto, concluyes razonablemente que la puerta que traspasas al dormir no solo puede dar también a un infierno, sino que puede ser cruzada en sentido contrario de allá hacia acá. Acabo de describir a todas las religiones, absolutamente a todas, incluso las que dicen no tener dioses, pero creen en procesos y fatalidades universales idénticos a los que dictan los dioses de otras religiones, como es creer en el karma o el samsara, caso de los budistas. Lo que hacen los dioses en realidad, el motivo por el cual se imagina que existen, es que alguien tiene que establecer las reglas del juego, qué debes hacer y qué no debes hacer para alcanzar ese más allá deseable y eludir el más allá indeseable. El paraíso y el infierno de los cristianos, el Jannah y el Jahannam de los musulmanes, el Suhabati o el Naraka si eres más de la onda del budismo, o el Shamayín y el Gehenna para los judíos. Todo es esencialmente lo mismo. Te mueres si lo pasas bien para siempre, o te mueres si lo pasas mal para siempre. Los dioses son los que ponen las reglas de entrada del más allá bonito y las de condena al más allá menos o mucho menos bonito. Y los dioses también son los jueces que deciden, una vez que te has muerto, qué premio te ha tocado en su lotería mágica y mística como un viaje en autobús con los Beatles. Estas ideas sobre la muerte, su inevitabilidad y al mismo tiempo la promesa de su evitación eterna, para siempre, infinita, han dominado la vida de la gran mayoría de los seres humanos que se han imaginado, porque no lo pueden saber, cuáles son esas reglas. Y luego, sin saber si son realmente ciertas, se han desvivido no solo por cumplirlas, sino por obligar a otros a que las cumplan, así sea torturándolos, matándoles o provocándoles todo tipo de sufrimientos, con la convicción de que ello les dará a los perpetradores más probabilidades de ir al más allá deseable. He usado como ejemplo a los neandertales porque tenemos una razonable seguridad de que estos parientes cercanos y parciales ancestros de nuestra especie ya practicaban rituales funerarios hace 100.000 años. Es decir, hay evidencias de fosas de enterramiento donde los cuerpos se rodeaban de piedras y se les hacía acompañar con objetos valiosos como herramientas de sílex. Sin embargo, hay indicios, como los descubiertos en los yacimientos de Atapuerca en Burgos, que sugieren que ya una especie anterior, el Homo heidelbergensis o hombre de Heidelberg, ya tenía costumbres funerarias. Las primeras culturas de las que tenemos datos, las de la antigua Mesopotamia, inicio de la civilización y de la historia, creían al parecer que el más allá, el Irkaya, era una versión sombría de la tierra, pero subterránea, un lugar oscuro del que las almas no podían huir y donde se les juzgaba para decidir su destino, y que podían reunirse con sus seres queridos cuando estos murieran a su vez. Nada demasiado deseable, pero preferible a la muerte. Las civilizaciones mesopotámicas que surgieron hace unos 12.000 años, iniciando las ciudades, la agricultura, la domesticación de algunos animales y la escritura, y con ello la historia, daban una enorme importancia al enterramiento. Una persona que no recibiera un entierro adecuado o en cuya memoria no se hicieran ofrendas de comida y bebida, podía volver como fantasma o gidim. Y esos gidim podían ser malos, poseer a otras personas, aterrorizarlos en sus sueños y traerles mala suerte y mala salud. Los muertos iban a meras fosas donde se les enterraba con algunas de sus posesiones y una ofrenda de comida y bebida envueltos en alfombras. Crearon también el concepto de cementerio y de lápida, una piedra con el nombre del fallecido que está enterrado bajo ella. La realeza, por su parte, se enterraba en sarcófagos dentro de elaboradas tumbas y a veces se llevaban consigo a sus sirvientes, familiares y a algunos músicos para alegrarles la estancia eterna en el más allá y evitar que tuvieran que trabajar. En su visión, nadie iba al cielo porque allí vivían, por supuesto, los dioses mesopotámicos como An, Enlil, Enki y muchos otros. A la mesopotámica le siguió la cultura egipcia, cuya obsesión con la muerte llevó no solo a la erección de monumentos funerarios sin precedentes, como las pirámides, siendo las mayores las de la llanura de Giza, sino a toda una vida dedicada a hacer el bien en lo espiritual y reunir los recursos materiales necesarios para ser debidamente momificado al morir, de modo que el fallecido llegaría entero al Duat, donde Osiris, que fue la primera momia, por cierto, ordenaría que su corazón se pesara contra la pluma de Maat, diosa de la verdad y la justicia, bajo la mirada vigilante de Anubis. Si el corazón pesaba menos que la pluma,
se le daba a la persona la vida eterna. Si había sido injusto y maligno, se le negaba y se le condenaba a una segunda muerte, esta ya definitiva. Sobre Osiris, que según la mitología fue el primer rey egipcio, es interesante saber que fue asesinado por su hermano Set y descuartizado hasta en 42 fragmentos. Muchos templos egipcios luego afirmaban tener alguno de los fragmentos de Osiris, lo cual aumentaba las visitas y las donaciones en económico. Y si esto suena como las colecciones de reliquias del cristianismo medieval y renacentista, por algo será. La siguiente en aparecer fue la cultura del Indo, con enterramientos en fosas rodeadas de ladrillos de barro, con ataúdes de madera donde el fallecido se veía acompañado por utensilios diversos como joyas, espejos y objetos de barro. En la antigua China, la creencia en una vida posterior está documentada desde hace ya 3.500 años. Era una vida reservada a la realeza, no para los plebeyos, que sin embargo eran también enterrados en ataúdes de madera con sus posesiones, por lo que el paraíso, Tian, y el infierno Diyu parecen preocupación de toda la población. No lo sabemos. La vida después de la vida entre los antiguos griegos era especialmente desoladora. Era el paraíso Emo. Ha de ser el lugar subterráneo al que iban las almas de los muertos que conservaban su personalidad, pero no tenían fuerza ni capacidad de hacer nada. Flotaban en el espacio limitadas a la memoria de lo que habían sido y a cierta nostalgia, sin futuro ni placer alguno. Se trataba de un sitio enormemente deprimente, salvo porque era la promesa de no morir nunca, aunque la verdad es que vivir para eso, no sé yo. Algunos griegos que no estaban muy satisfechos con ese prospecto original desarrollaron otra visión del más allá que ya adoptaron los romanos. En esta versión, las almas serían nuevamente juzgadas ahora por 3 dioses. Los que lo merecieran irían a los campos elíseos, sitio de paz, abundancia y tranquilidad, mientras que los ciudadanos ordinarios irían a los prados asfódelos, una versión imperfecta de la tierra pero menos sombría que Hades, y donde había asfódelos, que era el alimento de las almas. El elemento interesante que introdujo esta versión es el Tártaro. El Tártaro era un lugar a donde iban las almas de los criminales que allí eran torturados por las furias según sus faltas durante un tiempo determinado antes de que pudieran seguir adelante a alguno de los 2 inframundos, los elíseos o los asfódelos. Y si esto se parece al purgatorio de la iglesia cristiana, por algo será. Porque es a este mundo al que llega el cristianismo como derivación del judaísmo. En las tradiciones judías la situación del individuo es mucho más complicada porque no hay una mitología clara y de hecho hay varias mitologías contradictorias. Aunque hay un paraíso, el Edén, y un infierno, Gehinom, la esperanza principal del judaísmo está en la idea de la resurrección de todos los muertos, seguida de un juicio final donde los aprobados vivirán para siempre, los malvados serán castigados y comenzará la era mesiánica o mundo por venir, el Olam Haba, una época de paz, abundancia y gloria junto a Dios. Y si esto se parece a la idea del juicio final y la resurrección de la carne del cristianismo, pues es porque es lo mismo. El cristianismo, sin embargo, desarrolló como ninguna religión antes la escatología, es decir, las creencias sobre el más allá, sobre el fin último, sobre lo que pasa después de la muerte de cada persona, pero también la escatología general, qué pasa con toda la humanidad o con el fin de todo el universo, siguiendo las tradiciones judías. La escatología cristiana se basa en parte en los dichos de Jesús en los evangelios y en las epístolas y dichos de Paulo, Saulo de Tarso, el verdadero fundador de la iglesia cristiana. Y se resume en el credo de Nicea que adoptó en el año 325 el primer concilio de Nicea, que ha sido corregido, aumentado y reformulado desde entonces muchas veces y que todos los niños católicos nos aprendimos como oración fundamental junto al Padre Nuestro y el Ave María. En el credo se establece lo que uno debe creer para ser cristiano, incluido que Jesucristo vendrá de su lugar a la derecha de Dios Padre Todopoderoso a juzgar a vivos y muertos, y uno debe afirmar que cree en la resurrección de la carne y la vida eterna. 3 siglos después, una nueva religión, el Islam, desarrollaría su propia escatología basada en todas las tradiciones anteriores, donde las almas de los muertos pecadores se llevarán con los libros de sus obras al Sijín o infierno, mientras que las de los justos y creyentes se conservarán en el Illín hasta el juicio final, cuando Dios sopesará las obras buenas y malas para enviar a las almas finalmente al infierno, Yahamán, o al cielo, Yana. Cuando uno ve todas estas creencias desde una posición neutral, su incoherencia se hace evidente. En el cristianismo, por ejemplo, es clara la idea de que al momento de morir uno es enviado al cielo si es de alma limpia, al infierno si es de alma irredimible,
o al purgatorio, ese establecimiento copiado del tártaro griego para purificar el alma de los pecados redimibles mediante un poco de tortura, sufrimiento y humillación para luego ir al paraíso. Pero esa decisión de Dios de a dónde nos colocó luego no parece definitiva, pues Cristo volverá a la tierra y después del milenio habrá una gran tribulación a la que seguirán la resurrección de la carne y un juicio final, como el de los judíos, tras los cuales se instaurará el reino de Dios, como en el caso de los judíos, y todo será idílico y utópico. Esta segunda parte en realidad podría ser prescindible, pero por alguna causa se convirtió en un punto clave del cristianismo, quizás en parte gracias a la potentísima prosa del Apocalipsis o libro de las Revelaciones, donde de modo bastante confuso Juan de Patmos presenta cómo él será el fin de los tiempos, la batalla definitiva entre el bien y el mal, el juicio final y el establecimiento de la Nueva Jerusalén. Y es que vamos, si yo ya estoy en el paraíso, ¿a santo de qué quiero otra guerra y los horrores que describe el autor del Apocalipsis de un modo un tanto onírico? Es decir, saltando de una escena a otra como nos pasa en los sueños. Nadie lo sabe. Pero la interpretación de cada palabra del Apocalipsis, que no significa más que revelaciones, en sus muchas traducciones e interpretaciones a partir del griego koiné o clásico, en el que está escrito originalmente, sigue siendo hoy asunto hoy. Sigue siendo asunto no solo de fe y debate teológico hoy, sino de eso que llaman geopolítica y que no es sino política internacional con un pretencioso nombre un tanto racista. Un ejemplo de esto son los sectores de la ultraderecha evangélica de la política estadounidense que apoya a los extremistas ortodoxos judíos que quieren restaurar el Gran Israel, idea que subyace a los asentamientos judíos en territorios palestinos. Tanto los extremistas evangélicos dispensacionalistas, como se llaman, como los ultraortodoxos judíos, creen que el fin de los tiempos comenzará cuando Israel vuelva a tener las fronteras bíblicas, comenzarán las grandes tribulaciones y al mismo tiempo se producirá el rapture, o ascenso a los cielos de los verdaderos creyentes, los evangélicos y los judíos, por supuesto. 7 años después de ello, Cristo volverá a la tierra, se producirá la batalla del Armagedón, después de lo cual sobrevendrá el reino del milenio, donde los creyentes y Dios vivirán ya en una utopía. Suena delirante, sin duda, pero ha animado una enorme parte de las acciones de los Estados Unidos hacia Israel en las administraciones republicanas, haciéndolas ir bastante más allá de lo que sería razonable esperar por motivos estratégicos, ideológicos, de Guerra Fría o de mera influencia política en el siempre explosivo Oriente Medio. Para los también llamados sionistas cristianos ultraconservadores con enorme influencia social y política, como fue el caso de Jerry Falwell y lo sigue siendo hoy el de Pat Robertson, el asunto no es de política humana, de economía, de poder, es de acceso a los cielos, de su acceso a la vida eterna. Y eso, más que delirante, suena terrorífico. Y ha sido uno de los motivos detrás de la imposibilidad de lograr la paz entre Israel, gobernado por una derecha conservadora rehén de los extremistas religiosos, con sus vecinos, gobernados por otros extremistas religiosos no muy diferentes. Muchísimas personas fuera de los espacios de las religiones tradicionales han utilizado el más allá como forma de hacerse de seguidores y sobre todo de ingentes cantidades de dinero, entre otros beneficios. Gente que dice entrar al más allá en trances místicos donde puede acceder a todo el conocimiento del universo, como decía hacerlo el místico Rudolf Steiner, fundador de la secta de la antroposofía y de quien ya hemos hablado aquí, o su maestra e inspiradora, Elena Petrovna Blavatsky, que se presentaba como medium encargada por los grandes maestros espirituales de reunir a todas las religiones del mundo en una sola, encabezada casualmente por ella misma, que se llamaba Teosofía y que también hemos analizado a fondo en este canal. Pero más allá de los fundadores de religiones o sectas alternativas que prometen pases de entrada al más allá aventuroso, están los intermediarios de menor calibre, que tienen entre sus antecesores a gente como el sueco Emanuel Swedenborg, naturalista, ingeniero, químico, anatomista, astrónomo y muchas cosas más, que lo convirtieron en un verdadero polímata, hasta un día en que de pronto a los 59 años, en 1744, abandonó la ciencia para dedicarse al misticismo, asegurando, entre otras cosas, que podía comunicarse con los muertos. Pero el espiritismo, la práctica de embaucar a otros diciendo que uno no solo podía hablar con los muertos, que no es tan difícil, sino conseguir que dichos muertos le respondieran, que es la parte complicada del acto,
estalló a partir de 1848, cuando aparecieron en escena las hermanas Kate y Margaret Fox, que aparentaban tener una facilidad enorme para que los espíritus les respondieran preguntas, con chasquidos y golpes que provocaban, por supuesto, ellas mismas. ¿Es cierto? Un golpe sí, 2 golpes no. Pues es cierto. Con su hermana Lía como representante y publicista, las hermanas Fox se hicieron famosas, ganaron pilas de dinero y pusieron el espiritismo de moda en todo el mundo. A reserva de hablar algún día específicamente sobre estas 3 hermanas en el canal, hay que señalar que la explosión espiritista implicó a diversos individuos y organizaciones, todos los cuales daban su personal interpretación de los hechos, todas distintas, como suele pasar con las religiones. Los espiritistas fueron complicando sus actos, no solo daban golpecitos con los que los espíritus respondían a sus preguntas, ¿verdad? No, sino que en la penumbra podían hacer que las almas del más allá hicieran tontadas como agitar campanitas, hacer aparecer una mano, generalmente del propio espiritista, expulsar ectoplasma que resultaba ser principalmente gasa o tela para queso, tomar fotos con las almas de los fallecidos o incluso hacer aparecer espíritus completos en sus gabinetes. Aunque en algunos casos las cosas eran demasiado obvias, como cuando esta medium hizo aparecer un espíritu que resultó una fotografía del por entonces muy vivo rey de Bulgaria. El espiritismo fue investigado con seriedad por personajes como el mago Harry Houdini, quien no tuvo problema en demostrar que todo lo que hacían los espiritistas que se atrevieron a someterse a su juicio eran trucos de ilusionismo de lo más sencillos. Todo lo cual no ha impedido que hasta el día de hoy todo tipo de listos sigan diciendo que hablan con los muertos para separar a la gente de su dinero, que pasa así de ser dinero honradamente ganado a ser producto de la deshonestidad, el descaro y el delito. Claro que todas las actividades de estas personas podrían dar evidencias de la vida más allá de la vida, lo cual por supuesto cambiaría mucho la existencia de millones de personas, incluida la mía. Si sabemos cómo es el más allá, quién pone las reglas de esa vida posterior, sabremos con absoluta certeza cuál de las religiones, de las miles de religiones que hemos inventado, es la verdadera. O si ninguna lo es, podríamos estructurar una religión verdadera con el Dios verdadero. Que hasta ahora tenemos a miles y miles de dioses de todas las culturas, en todos los idiomas, por todo el mundo, todos distintos, muchas veces en guerra con los demás y llevando a la guerra entre ellos a sus seguidores. Pero no hay evidencias de la existencia de ninguno de ellos, como no la hay de la vida después de la vida. ¿De dónde salen las religiones? Las creencias estructuradas que pueden llegar a ser enormemente detalladas, como el lugar preciso donde se va a llevar a cabo la batalla final del drama bíblico entre los reyes de la tierra bajo las órdenes del demonio y las fuerzas de Dios, que por cierto es exactamente aquí, en Armagedón, en el monte junto a la ciudad de Megido, en Israel. Si estudiamos un poco de historia de las religiones y religiones comparadas, que quizás es lo que se debería estudiar en las escuelas donde todavía se somete a los niños a la indoctrinación religiosa, veremos que todas las ideas sobre la muerte y la vida después de la muerte se han ido desarrollando según lo que se le ocurre a distintos personajes respetados y admirados en su religión. Son fantasías, son invenciones que les parecen razonables. Un religioso adorado por su gente escribe una interpretación donde agrega y suprime cosas, lugares, exigencias a las interpretaciones anteriores. Un concilio como el de Lyon, en 1274, decide que existe el purgatorio y aumenta así la venta de indulgencias, formas de reducir la estancia de nuestra alma en ese incómodo lugar. Un autor tiene una idea, un profeta dice haber tenido una visión o un sueño o una alucinación provocada por causas varias, frecuentemente el hambre en el caso de los ascetas dados al ayuno, etcétera, etcétera, y el mito de la vida después de la vida de su religión en particular se enriquece, se amplía y se hace más adecuado a la clientela, a los fieles creyentes. Pero lo que no hay son evidencias, como sería el obtener información privilegiada de los muertos, ya fuera mediante mediums o sistemas como la Ouija, de la que también hemos hablado ampliamente aquí. Las estadísticas calculan que en los últimos 190,000 años han vivido aproximadamente 110,000 millones de seres humanos, 15 veces los que estamos vivos en este momento. Sin embargo, ninguno de ellos nos ha podido informar de asuntos históricos, revelándonos misterios como, por decir algo, cómo o por qué se construyó Stonehenge, quién fue el maestro de obras que diseñó Notre Dame,
¿Dónde están las tumbas de Alejandro Magno o Cleopatra o Atila? ¿Cómo descifrar algunas de las docenas de escrituras y protoescrituras que nos desafían? ¿Quién fue Jack el Destripador? O cualquier otro asunto de los que desviven a los historiadores. En los 10.000 años de historia humana, en las 10.000 o más religiones que existen hoy, más los miles de religiones que existieron en el pasado, en todas las prácticas de comunicación con los que ya no están, no se ha producido una sola evidencia de que nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestra subjetividad, conocimientos, gustos, amores, odios, experiencias, memorias y percepciones puedan sobrevivir a la muerte de nuestras neuronas. Es más, sabemos que si a veces se destruyen por accidente neuronas, perdemos parte de eso. Para una persona razonable bastaría saber que todas estas características están efectivamente almacenadas en nuestro sistema nervioso y que al morir desaparecen junto con él. Para una persona razonable bastaría, para rechazar las creencias en el más allá, saber que todas estas características que hemos mencionado se almacenan en nuestro sistema nervioso y que al morir desaparecen junto con él, del mismo modo en que la digestión termina al morir nuestro aparato digestivo o nuestra circulación termina al morir el aparato circulatorio. Pero nos tenemos en tan gran estima que queremos pensar que nuestra personalidad es algo más que una mera función de una serie de órganos. Y estamos ansiosos de tener alguna evidencia, por débil que fuere, de que vamos a sobrevivir. Y como es la ciencia la que ha ido arrinconando la idea del más allá hasta los márgenes de lo inaceptable, de lo absurdo, de lo irreal, el último intento por echar mano de la ciencia fue acudir a las experiencias cercanas a la muerte. Se trata de vivencias personales que reportaban personas que habían sufrido muerte clínica o paro cardiorrespiratoria y habían sido reanimadas. Las experiencias positivas implican una sensación de paz y bienestar, quizás una experiencia extracorporal en la cual sienten que su alma sale de su cuerpo y ve a los médicos trabajando sobre su cuerpo. La entrada a un túnel oscuro, al final del cual hay una luz y unos seres de luz que les hablan tranquilizadoramente por telepatía, pero luego los hacen volver a vivir. También es cierto, hay experiencias cercanas a la muerte negativas y desesperadas. El caso es que Raymond Moody, un médico y filósofo, reunió testimonios de algunas experiencias cercanas a la muerte y las publicó como si fueran efectivamente una demostración de que había una vida más allá. ¿Suena impresionante? Sin duda alguna. Suena también en parte como las historias de las experiencias fuera del cuerpo que se inventó Cyril Henry Hoskin, un fontanero del Reino Unido que escribió multitud de libros fingiendo que era un monje tibetano, Lobsang Rampa, y contando historias inverosímiles rechazadas por los budistas tibetanos, pero que apelaban enormemente a la gente de la nueva era de los años 60 y 70 del siglo pasado, que en nombre de la espiritualidad llenaron de dinero al personaje. Es la misma época en la que aparecen los libros de Moody. El problema es que las experiencias cercanas a la muerte las puede tener cualquiera sin estar cerca de la muerte y pueden verse causadas por distintos factores, ninguno de los cuales es indicativo de que uno va camino al paraíso o al nirvana y de pronto lo regresan porque le falta un sello en el pasaporte. Los medicamentos, drogas como la ketamina, hormonas como las encefalinas, la serotonina y las endorfinas, la falta de oxígeno en el cerebro, el exceso o deficiencia de dióxido de carbono en la sangre e incluso las falsas memorias pueden hacer que un paciente experimente o informe de estas peculiares vivencias sin haber estado nunca cerca de morir. Y si puedes sentirlo sin estar cerca de morir, lo puedes sentir cuando estás cerca de morir. La esencia de la oferta de una vida más allá de la vida es que esa nueva existencia va a ser mejor, o puede ser mejor si hay suerte, que la existencia terrenal. El paraíso, con sus muchos nombres y variantes en todas las religiones, no deja de ser un lugar donde se tiene lo mejor de este planeta, sea en alimentos, en paisajes, en falta de miedo, en bebida, en sexo, en ausencia de guerras, de enfermedades, de sufrimientos y demás aspectos negativos de nuestra existencia. Esa promesa es tan seductora que muchas personas, incluso capaces de un claro pensamiento racional, la abrazan y adoptan como una forma de eludir los malos ratos que implica estar vivo y mantener la esperanza de sobrevivir a esta vida. La religión depende de la promesa de una vida mejor, aunque implique grandes luchas o sufrimientos como el purgatorio o la batalla de Armagedón. Superar el infantilismo religioso depende en parte de nuestra capacidad de comprender que la vida es material,
de asumir que tenemos una sola vida según todas las evidencias a nuestro alrededor y es nuestra responsabilidad hacer que esa vida sea buena, fructífera, valiosa y satisfactoria para nosotros y también para los que nos rodean. Depende también de nuestra comprensión de cómo se han generado las mitologías satisfactorias para eludir el miedo y sobre todo el miedo a la muerte, que no es solo el miedo a lo desconocido, sino también el miedo a desaparecer, teniéndonos en tan alto concepto como nos tenemos cada uno de nosotros. Depende de nuestra capacidad de ser críticos y claros ante quienes nos engañan con promesas de una vida mejor para separarnos de nuestro dinero, obtener nuestra admiración, nuestra atención sexual, nuestro servicio y adoración. Darnos cuenta que lo hacen por eso. Y también depende de nuestra capacidad de hacer una vida mejor en este planeta para todos. Una vida con menos escasez, una vida con más paz, una vida con menos miedo, una vida más digna de ser vivida para todos los seres humanos que habitamos este planeta. Con estos elementos es mucho más fácil enfrentar el hecho de que la muerte es inevitable y todo parece indicar que es definitiva, que no hay más. Pero también la responsabilidad de darle sentido a nuestra vida aquí y ahora, entendiendo que los videojuegos son sin duda enormemente entretenidos, pero en la realidad no tenemos vidas extras ni podemos volver a empezar el juego. Esta vida que vivimos es la buena, es la gran final de copa que es nuestra existencia y la jugamos día a día contra quienes nos quieren engañar para que desperdiciemos esta vida en aras de otra y tenemos que jugarla también y ganarla día a día contra nosotros mismos. ¿No cree usted?